nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a explicar otro libro de San Juan de la Cruz, que es el de la Noche Oscura. La vez pasada nos hemos fijado en la subida del Monte Carmelo, que es el libro que explica principalmente lo que tiene que hacer una persona para entrar en la unión con Dios. En cambio, ahora vemos el otro libro que se refiere a la acción de Dios sobre la persona, o sea, cómo llega la gracia divina, a una persona. Y fundamentalmente la doctrina es la misma, hay un acento diferente entre una y otra, pero la base es siempre el hecho de que Dios otorga su gracia. Incluso para la actividad en la noche activa es necesario partir de la gracia de Dios. No se puede hacer con las solas fuerzas humanas. Siempre la naturaleza está, porque la gracia no suprime la naturaleza, pero es necesario que la persona actúe desde la gracia. De otra manera no hay vida espiritual, hay simplemente vida humana, eventualmente según los hábitos imperfectos de las virtudes naturales, de las virtudes adquiridas, pero no hay vida propiamente sobrenatural. Entonces, ¿cómo se puede crecer en la vida espiritual? Por una parte, obrando según la instrucción que nos da el Nuevo Testamento, que nos da el Evangelio. Por otra parte, dejando que la gracia transforme la persona. Y eso es lo que vamos a ver en este libro de la Noche Oscura. Ahora, para que se entienda la necesidad que hay de que la gracia transforme la persona, es necesario que se comprendan los defectos que existen en las personas espirituales. O sea, estos son defectos no de los que están en pecado, grave, en pecado mortal, sino de las personas que tienen efectivamente vida espiritual. De las personas que tienen vida espiritual. Esa vida espiritual está en cierta manera combinada con la vida natural, y como esta vida natural tiene todavía defectos y la vida sobrenatural no la transformó totalmente, hay como una especie de lucha entre la carne y el espíritu, como dice San Pablo, una especie de lucha que es necesario enfrentar. Pero esa lucha no se puede vencer con los solos medios, no solo naturales, eso ya lo dijimos, sino tampoco se puede vencer con la propia actividad, aunque sea basada sobre la gracia. Es necesario que la gracia actúe directamente.
para que actúe directamente, la mente tiene que estar unida con Dios. Y eso es lo que hace la contemplación, eso es lo que hace la preparación para la contemplación, eso es lo que hace la obediencia finalmente a la revelación, al Evangelio. Cuando uno actúa según lo que dice Cristo en el Evangelio, se prepara para la contemplación, tiene una cierta contemplación, aunque sea incipiente, y esa contemplación es la base de la transformación de la vida de la persona, porque todo en la persona humana depende de la inteligencia, todo depende de la inteligencia. Y entonces no hay posibilidad de transformación si no es desde la inteligencia. Por supuesto que interviene la voluntad, incluso la voluntad hace un acto superior a la inteligencia, que es el acto de caridad, pero no puede existir la transformación si la inteligencia no está unida con Dios. Esto es lo que se describe en el libro de San Juan de la Cruz. Es lo que se describe, sea por lo que se refiere a la primera parte de la vida espiritual, que es todavía más sensitiva, sea lo que se refiere a la segunda parte de la vida espiritual, que es más precisamente espiritual. Aunque la primera también es vida espiritual, en la percepción del sujeto y también de los demás es más bien vida sensitiva. Y en la segunda parte hay vida espiritual en el sentido verdadero y propio del término. Veamos entonces algunos textos de San Juan de la Cruz. Bueno, entonces leemos algunos pasajes importantes. Leemos algunos pasajes importantes de la subida de la noche oscura. ¿Qué libro es, padre? La noche oscura, libro primero, capítulo. Libro primero. Capítulo primero. Ya. Libro primero, capítulo primero. Aquí se pone el primer verso de la poesía de la noche oscura que todos conocen y comienza a tratar de las imperfecciones de los principiantes. Aquí se trata de principiantes en el sentido estricto del término. Por tanto, son personas que tienen vida espiritual y que hacen ejercicios espirituales. Son personas que tienen oración, más aún. Son personas que tienen una oración constante, una oración intensa. Y que a veces tienen vida religiosa, sobre todo que tienen vida religiosa, dice aquí San Juan de la Cruz, porque el libro se lo dedica a ellos. El libro se lo dedica a los que tienen vida religiosa.
En esta noche oscura comienzan a entrar las almas cuando Dios las va sacando de estado de principiantes, que es de los que meditan en el camino espiritual, y la comienza a poner en el de los aprovechantes, que ya el de los contemplativos, para que pasando por aquí lleguen al estado de los perfectos, que es el de la divina unión del alma con Dios. Aquí San Juan de la Cruz nos transmite el significado de las tres edades de la vida interior: principiantes, aprovechados y perfectos. Es una distribución clásica que no está solamente en San Juan de la Cruz, es muy precedente. Tiene su origen sobre todo en la distribución de la acción divina según Dionisio de Areopagita. O sea, la luz de Dios purifica, ilumina y une. La luz de Dios purifica, ilumina y une. Esta triple distinción de la vida espiritual estaba ampliamente difundida. En Perú, por ejemplo, en Arequipa hay un convento de las monjas dominicas donde está representado en el claustro, por medio de pinturas, esta distribución de la vida espiritual, las tres etapas de la vida espiritual. Y estas eran dominicas, pero la visión está también en otras familias religiosas, y aquí en este caso es San Juan de la Cruz, que es un carmelita, el que la asume. Por otra parte, en Santo Tomás, como ya dijimos, están los grados de la caridad en la cuestión 28 de la Secunda Secunde. Cuando trata de la caridad, explica estos grados de la caridad. Un elemento fundamental es la identificación de la etapa de la meditación con la vida de los principiantes. En cambio, los aprovechantes son ya contemplativos. Traduciéndolo a la terminología de Santa Teresa, estos principiantes están en las primeras tres moradas, en cambio los aprovechantes comienzan a estar en la cuarta morada, en la cual hay una especie de oración infusa que puede tener distintas características, más o menos extraordinarias. Por eso Santa Teresa también dice que algunos sin tener esta oración van adelante, porque en el fondo está diciendo sin tener los fenómenos extraordinarios de este tipo de oración, o sin que la conciencia perciba este tipo de oración de una manera extraordinaria. Puede ser que la conciencia simplemente siguiendo en un modo de operación corriente, haya entrado en una etapa contemplativa, incluso sin una conciencia plena, o por lo menos sin la conciencia de un avance o de una transformación. Ahora, lo que sí es absoluto, podríamos decir, es el pasaje de la meditación a una actividad simplificada de la mente. Para San Juan de la Cruz esto es muy claro. O sea, los principiantes son los que meditan. Y meditan porque usan todavía de una manera muy intensa los sentidos. Y esto hay que aplicarlo, sea a los sentidos externos, sea sobre todo a los sentidos internos. A los sentidos internos. Y muy especialmente a la imaginación. San Juan de la Cruz dice que la meditación
y por tanto el razonamiento, porque la meditación es una especie de razonamiento, está unida necesariamente con la imaginación. O sea, sin imagen no se puede razonar y no se puede meditar, aunque sean imágenes más utilizadas como las que hay en las palabras, en la expresión verbal de los conceptos o de las nociones, incluso de las nociones teológicas, de las nociones espirituales, como son las que se usan en la meditación, y también los afectos que se expresan en la meditación. Todo eso está conectado con la imaginación. En la vida espiritual hay una transformación que es principalmente mental. La primera transformación es mental. La primera transformación es mental, o sea, en el modo de pensar y también, consiguientemente, en el modo de orar. En el modo de pensar y en el modo de orar. No tanto en la oración exterior, porque esta oración permanece invariada, sobre todo la oración litúrgica, cuanto en la oración interior. En la oración interior, que se va transformando de meditación en contemplación. Veamos la continuación del texto. Por tanto, para entender y declarar mejor qué noche sea esta, porque el alma pasa, y por qué causa la pone Dios en ella, primero convendrá tocar aquí algunas propiedades de los principiantes. Lo cual, aunque será con la brevedad que pudiere, no dejará también de servir a los mismos principiantes, para que, entendiendo la flaqueza del estado que llevan, se animen y deseen que los ponga Dios en esta noche, donde se fortalece y confirma el alma en las virtudes y pasa los inestimables deleites del amor de Dios. Y aunque nos detengamos un poco, no será más que lo que basta para tratar luego de esta noche oscura. O sea que la descripción del estado de los principiantes sirve para mostrar la necesidad de la noche oscura, o sea, como sin que Dios infunda su gracia, es imposible que haya una verdadera vida espiritual. Una verdadera vida espiritual intensa. Muestra cómo es necesario que haya un cambio interior. Después de saber que el alma, después que determinadamente se convierte a servir a Dios, ordinariamente la va Dios criando en espíritu y regalando, al modo de que la amorosa madre hace al niño tierno, al cual al calor de sus pechos le calienta y con leche sabrosa y manjar blando y dulce le cría. Bueno, esto es el principio de la vida espiritual, describe cómo al principio hay una suavidad sensible, pero lo importante viene después. Por tanto, su deleite haya pasarse grandes ratos en oración, y por ventura las noches enteras, un gusto son las penitencias, sus contentos los ayunos, y sus consuelos usar de los sacramentos y comunicar en las cosas divinas.
las cuales cosas, aunque con gran eficacia y porfía asisten a ellas y las usan y tratan con gran cuidado los espirituales, hablando espiritualmente, comúnmente sean muy flacas e imperfectamente en ellas. Bueno, aquí lo importante es mostrar que estos principiantes son gente que tiene vida espiritual seria. O sea, hoy podríamos decir que la mayoría de la gente que nosotros tratamos no está todavía en la categoría de principiantes. O sea, solamente aquellos que tienen una vida espiritual comprometida, constante, perseverante, que reciben los sacramentos y que tratan de crecer en el amor de Dios. Bueno, estos son propiamente los principiantes, no aquellos que van y vienen en la vida espiritual, que tienen concepciones teológicas equivocadas o doctrinales equivocadas, que en algunas cosas aceptan la verdad, en otras no la aceptan, etcétera, que van eligiendo o que van cayendo en el pecado y van volviendo, etcétera. No, todos estos no son propiamente principiantes en la vida espiritual. Todos estos sí, tienen fe eventualmente, pero no tienen la vida espiritual propiamente asentada. Por eso es necesario que haya una transformación. Y esta transformación puede venir solamente cuando hay una cierta ascética, podríamos decir, que es lo que describe en el libro de la subida del Monte Carmelo. Un esfuerzo. Recordemos la palabra del Evangelio. El reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo arrebatan. Es palabra de Cristo en el Evangelio según San Mateo. Padece violencia en el sentido de que para llegar a este reino de los cielos, que es principalmente interior, el sujeto tiene que vencer muchas tendencias naturales que tiene. Y eso es una especie de violencia para con él mismo. Por eso, sin esfuerzo no hay vida espiritual. Pero la vida espiritual no se puede identificar con el esfuerzo. La vida espiritual es principalmente vida divina y esta no la puede producir el esfuerzo de la persona. Por eso tiene que ser recibida. Es algo que viene de lo alto, es un don que viene de lo alto. Entonces, estas personas que tienen mucha oración, que tienen perseverancia, que tienen una cierta disciplina, que tienen ascética, sin embargo todavía tienen muchos defectos. Y después describe cuáles son estos defectos. Y sobre todo explica que esos defectos no se pueden superar totalmente sin la noche oscura, que es la infusión de la luz divina, o sea, es la gracia que llega más intensamente. Recordemos un dato teológico, o sea, la gracia no crece de manera evolutiva como las cosas que tienen vida natural, que van creciendo constantemente de a poco, sino que la gracia crece cuando Dios la infunde. Entonces podríamos decir, crece instantáneamente, que crece de golpe, crece cuando Dios la da. Mientras tanto, uno utiliza la gracia que ya se tuvo, y esa fidelidad a la gracia ya poseída prepara una nueva gracia. Pero propiamente la gracia no puede crecer por los actos del sujeto, sino porque Dios la otorga. Esa es la doctrina teológica, antropológica de Santo Tomás de Aquino. Y San Juan de la Cruz recibe esta doctrina y la aplica. Entonces, cuando se recibe la gracia, se superan los defectos.
Más aún dice San Juan de la Cruz que los defectos de la noche, de la parte sensitiva de los principiantes, no se superan del todo hasta que una persona llega a la vía unitiva, o sea, al estado de perfección. Aunque esté en la vía iluminativa, todavía permanecen las raíces de los defectos. Porque aunque sean sensitivos estos defectos, tienen su raíz en el alma, y el alma todavía no está purificada en cuanto es espiritual. Tiene que purificarse espiritualmente. Veamos cómo son estos principiantes, los defectos que tienen y cómo se quitan. Como estos principiantes, dice en el capítulo 2, se sienten tan fervorosos y diligentes en las cosas espirituales y ejercicios devotos, de esta prosperidad, aunque es verdad que las cosas santas de suyo humillan, por su imperfección les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta, de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí también les nace cierta gana algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían, y aún a veces lo dicen de palabra, pareciéndose en esto al fariseo que se jactaba alabando a Dios sobre las obras que hacía y despreciando al publicano. Bueno, el primer vicio, que en cierta manera es raíz de los otros, es la soberbia. Ahora, esta soberbia es ya algo sensible, no es principalmente espiritual, es principalmente sensible, sobre todo al principio, aunque tiene su raíz en la debilidad de la voluntad. Es sensible en el sentido de que es una soberbia que consiste en un deseo, como dice Santo Tomás, desordenado de la propia excelencia. Pero esta excelencia, como se trata de principiantes, todavía no es muy espiritual, es una excelencia de posición ante los demás, de imagen. Y en esto los principiantes se parecen a los neuróticos que describe el psiquiatra austríaco Alfred Adler en el siglo XX, o sea, tienen un afán de superioridad. La neurosis está causada por un sentimiento de inferioridad que se quiere compensar por un sentimiento de superioridad. Y para esto el neurótico se fabrica un mundo imaginado. Ahora, este principiante en la vida espiritual es semejante a un neurótico, más aún es neurótico también, en el sentido propio, porque en la medida en que tiene defectos, estos defectos, que no son puramente espirituales, sino que son sensibles y también externos, tiene un desequilibrio psíquico, aunque no sea fundamental, porque la voluntad es recta y porque la inteligencia conoce la verdad. Sin embargo, hay un desequilibrio fundamental. En este sentido, recordemos la expresión de un gran discípulo de Adler, que es Alfred Adler, Rudolf Allers, un gran discípulo de Alfred Adler, que es Rudolf Allers, el cual decía que solo el santo está más allá de la neurosis, o sea, exento de neurosis o de desviación es el santo. Aquí hoy, en nuestra época en la cual la psicología tiene tanto desarrollo, pero no tiene bases filosóficas adecuadas en general y realistas, salvo en este caso, por ejemplo, y en otros, de Rudolf Allers, que era católico y era tomista. En general, la psicología moderna distingue indebidamente el campo psicológico del campo espiritual, como si no tuvieran nada que ver. En realidad, estos principiantes tienen defectos psicológicos, o psíquicos, mejor, más precisamente. Pero
estos defectos, que a veces son notables externamente, no solo no se pueden superar sin la gracia, sino que incluso tampoco se pueden conocer sin la gracia, porque no aparecen sin la gracia. No aparecen sin la gracia porque son desviaciones más sutiles, podríamos decir, en la vida espiritual y en la vida psíquica, que es siempre la misma, porque el hombre tiene un alma que tiene facultades sensitivas y tiene facultades espirituales y es una sola alma. Entonces, cuando viene la gracia, produce una transformación espiritual, y en esa transformación, que es fundamentalmente un crecimiento, una intensificación del ser y de la operación del alma, hay una aparición de ciertos defectos porque se tiene más conciencia. La gracia perfecciona la naturaleza y por tanto perfecciona la inteligencia, que conoce más. Y una función fundamental de la inteligencia es conocerse a sí misma y conocer al sujeto que la posee. Entonces, por la gracia una persona se hace más inteligente, podríamos decir, y porque se hace más inteligente es más consciente y descubre más sus defectos. Al mismo tiempo, esos defectos en cierta manera crecen en el sentido de que todas las acciones se hacen más intensas, también las sensitivas, por la presencia de la gracia que viene al alma, que perfecciona el alma. Pero indirectamente, accidentalmente, se produce la aparición de más defectos. Se produce la aparición de más defectos. Bueno, ahora los escucho a ver si tienen alguna pregunta sobre esto. Padre, una pregunta. Usted dice que aparecen más defectos, o Sí. es que la inteligencia se da cuenta de más defectos que ya existían. O sea, esos defectos ya estaban y ahora soy más consciente de los defectos, o sí aparecen defectos que no estaban antes. Las dos cosas, porque como la actividad humana es más intensa porque el alma se perfecciona por la gracia, indirectamente, accidentalmente, no como efecto de la gracia, por supuesto, sino como efecto de lo que hace la gracia sobre la naturaleza, aparecen más defectos. Aparecen más defectos, que no siempre son pecados voluntarios, a veces pueden convertirse también, sobre todo en pecados veniales, porque no hay todavía mucha vida espiritual, ¿no? No es muy perfecta la vida espiritual. Sí. No sé si se entiende esto. Padre, un comentario. Sí. He tenido experiencias a veces con la gente que comienza un camino espiritual y a veces se desanima porque dice, Padre, y a veces, bueno, va caminando, pero se encuentra con esto. Siente que es menos digna porque ve más fallas, ve más faltas, Claro. dice cosas que yo antes no veía, Sí. no me daba cuenta. Claro. Y siento que es este proceso, ¿no? Cuando se comienza un camino, la inteligencia se agudiza, Sí. busca la perfección y ve que su vida, pues a veces no corresponde al deseo que hay de esa persona. Bueno, no sé si me doy a entender. Sí, pero eso justamente es algo bueno, o sea, considerándolo Sí. en su conjunto es algo bueno. Por supuesto, cada Sí. defecto que aparece en sí mismo no es bueno, pero el proceso que inició la aparición de estos defectos sí que es bueno. Entonces, lo que corresponde es animar a estas personas en el camino de la vida espiritual, ¿no? O sea, hacerles entender que eso que sufren no es algo malo en su raíz, sino algo bueno.
Claro, nos hacer entender que no es un obstáculo, sino es algo que tiene Claro, que pasar en cierta manera como un proceso de purificación. exactamente. Ahora, también hay que tener en cuenta que esto sucede no solamente en las personas individuales, sino también en las comunidades, ¿eh? O sea, hay comunidades que análogamente están en un estado de principiantes y otras que son más evolucionadas y otras más raro, ¿no? Que sean perfectas. Pero Sí, sí, sí. también en las comunidades, cuando crece la vida espiritual, crecen los defectos y se producen conflictos. Hay fricciones y hay desacuerdos y a veces eso, si no Claro. se toma conscientemente, a veces hasta desanima, ¿no? Ahora hay que tener cuidado porque hay distintos tipos de comunidades. Cuando se trata de parroquias, por ejemplo, donde viene todo el mundo por la naturaleza misionera que tienen las parroquias, ahí conviven los defectos de los que están en pecado mortal, de los defectos de los que empiezan un camino espiritual, ¿no? Entonces justamente es función del pastor o de la guía, del presbítero, poner orden espiritual, ¿eh? Para que los defectos de unos no impidan el camino espiritual de otros. Santa Teresa también a veces hace referencia al aspecto comunitario de estos procesos, por ejemplo, cuando al principio de sus fundaciones fue ahí al convento de la Encarnación, etcétera, trató de ordenarlo y se armaban muchos líos, varaunda, dice ella, ¿no? Bueno, en las comunidades pasa esto también, pero aún, o sea, cuando no se trata de defectos de pecados mortales, que también hay, por supuesto, y se trata fundamentalmente, por lo menos en la mayoría o en la línea principal de una comunidad, de los defectos de los principiantes, hay que tener en cuenta que influyen sobre el conjunto de la iglesia y sobre otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, es típico esto de las comunidades en las cuales los que participan juzgan mal de otros tipos de camino espiritual, ¿no? O de otras comunidades. Esto nace del defecto de la soberbia espiritual que dice aquí San Juan de la Cruz, que puede estar en el individuo, pero también puede estar en la comunidad, sobre todo cuando la comunidad no está guiada de manera tal que tenga un proceso de perfeccionamiento espiritual. Porque hay comunidades en las cuales no hay guía suficiente, así como a veces no la tienen los individuos, a veces tampoco la tienen las comunidades. Entonces llega un punto en el cual se paraliza el crecimiento espiritual. E incluso aparecen defectos y a veces estos defectos que aparecen tienen más gravedad que en los individuos porque se potencian recíprocamente, porque se trata de muchas personas. Entonces los conflictos son más graves, ¿no? Y dañan también la unidad de la iglesia. Dice después, a estos muchas veces acrecienta el demonio el fervor y gana de hacer más y otras obras, porque les vaya creciendo la soberbia y presunción. Porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran, no solamente no les valen nada, antes se les vuelven en vicio. Y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otro sino ellos. Y así con la obra y la palabra, cuando se ofrece, los condenan y detraen, mirando la motica en el ojo de su hermano y no considerando la viga que está en el suyo, cuelan el mosquito ajeno y tráganse su camello. Bueno, este es uno de los síntomas más notables, más comunes,
O sea, una excesiva sensibilidad que tienen muchas de estas personas que, repito, tienen vida espiritual, para notar los defectos de los demás, para enseñar y no para aprender, no para recibir consejos. Y una incapacidad para ver sus propios defectos. O sea, notan los defectos de los demás, pero no ven algunos de ninguna manera sus propios defectos. No ven sus propios defectos. Claro, imagínense que en una comunidad esta actitud se potencia. Y entonces se crean múltiples conflictos. Porque repetimos, no solamente la persona tiene que tener guía espiritual o paternidad espiritual, como dice San Juan de la Cruz, sino que también la tiene que tener la comunidad. Ahí recordemos que Santo Tomás y los grandes doctores clásicos retoman la doctrina de Dionisio de Areopagita, o sea, fundamentalmente el presbítero tiene que estar en la vía iluminativa y el obispo tiene que ser perfecto espiritualmente para poner este orden espiritual en la comunidad. Y a su vez estos tienen que perfeccionar a los monjes, hoy diríamos a los consagrados, que son como los intermedios para llevar la luz que viene de Dios al pueblo. O sea, cada uno tiene que estar en su lugar, pero es un lugar espiritual, no es simplemente un lugar jerárquico en el sentido sacramental o externo, sino que es principalmente un lugar espiritual según la gracia. Entonces, el presbítero tiene que poner, y el obispo, por supuesto, a cada uno en su lugar. No de una manera simplemente exterior, no por órdenes naturales, podríamos decir, por comandos naturales, sino de una manera espiritual y por tanto iluminativa y afectiva. Todo esto está en el libro de Dionisio de la jerarquía eclesiástica, y San Juan de la Cruz es un gran discípulo de Dionisio. Entonces, para entender profundamente su doctrina hay que ir a las fuentes, los grandes escolásticos, Santo Tomás, pero también los padres, San Agustín y Dionisio de la Areopagita, que él cita en sus obras. Él cita. Dice San Juan de la Cruz, describiendo esta soberbia espiritual: de estas imperfecciones algunos llegan a tener muchas, muy intensamente, y a mucho mal en ellas, pero algunos tienen menos, algunos más, y algunos solos los primeros movimientos o más, o poco más. Y apenas hay algunos de estos principiantes que al tiempo de estos fervores no caigan
en algo de esto. Pero los que en este tiempo van en perfección, muy de otra manera proceden y con muy diferente temple de espíritu, porque se aprovechan y edifican mucho con la humildad, no solo teniendo sus propias cosas en nada, mas con muy poca satisfacción de sí. A todos los demás tienen por muy mejores, y les suelen tener una santa envidia, con ganas de servir a Dios como ellos. Porque cuanto más fervor llevan y cuantas más obras hacen y gusto tienen en ellas, como van en humildad, tanto más conocen lo mucho que Dios merece y lo poco que es todo cuanto hacen por Él. Y así cuanto más hacen, tanto menos se satisfacen, que tanto es lo que de caridad y amor querrían hacer por Él, que todo lo que hacen no les parece nada. Bueno, aquí establece un principio muy importante para la evolución espiritual, es decir, el hecho de que en el fondo todo este proceso depende de la gracia, no es uniforme. Ni siquiera la distinción entre las etapas de la vida espiritual es uniforme en todos los casos, es un esquema que sirve para guiarse, pero en algunas personas el proceso está más adelantado al principio, está anticipado a lo que viene después, y en otras no. Entonces algunas personas tienen una soberbia que no se cura, y otras personas tienen muy poca soberbia. Y no solo tienen poca, sino que la que tienen se va curando. Se va curando por el ejercicio de la vida espiritual y por la interacción comunitaria en la caridad. Ahora, esa diferencia no es meramente psicológica en el sentido natural, es una diferencia que sí tiene un elemento natural, pero que procede principalmente de la gracia de Dios. O sea, de la gracia que Dios quiere dar a cada uno y a dónde lo quiere conducir. Estábamos diciendo que San Juan de la Cruz describe a los principiantes de la vida espiritual que van a ir adelante, presumiblemente, al mismo tiempo que hay otros que se quedan como estancados. Esto depende de cómo la gracia quiere llevar a cada uno, pero también depende de la propia voluntad, porque, como dice el padre Carricula-Cranch en el libro de las 3 edades de la vida espiritual, hay almas retardadas. Como en la vida biológica puede haber un retardo evolutivo, así también puede haber un retardo en la evolución espiritual. Y esto puede ser debido a la voluntad del sujeto, o sea, una voluntad remisa que no quiere enfrentar las dificultades, que no quiere sufrir las transformaciones, aunque no sea solamente enfrentarlas por su propia iniciativa, tampoco quiere que la gracia de Dios transforme la personalidad desde adentro, que es aquello de lo cual se trata en este proceso. O sea, la gracia es espiritual, la gracia viene a la mente primero y después desciende al cuerpo. Esto lo explica Santo Tomás en la Suma, en la cuestión 109 de la Prima Secunde. O sea, la gracia primero viene al espíritu y después va transformando las otras dimensiones de la personalidad. Esto es el principio que regula la evolución espiritual, expresada con el símbolo de la noche oscura. O sea, a medida que el ser del alma se hace más perfecto, hay más capacidad operativa, la inteligencia conoce más profundamente, la voluntad la sigue y actúa más fuertemente, y desde aquí se va transformando lo que es periférico en la personalidad, o sea, las dimensiones sensitivas, el conocimiento sensitivo,
y las dimensiones afectivas, las pasiones. Todo esto se va ordenando como desde adentro. Pero si hay una remisión en la voluntad, si hay una interrupción, si hay una debilidad, este proceso no se puede cumplir. Y entonces surgen problemas. No es que uno se queda estancado, sino que va adquiriendo defectos que no se superan. Y estos defectos luchan contra el progreso espiritual. A veces hay duplicidades, hay etapas de una especie de bipolaridad, como dirían los psicólogos, pero a veces simplemente los defectos prevalecen sobre el crecimiento espiritual. Entonces, describe los que sí son plenamente generosos. Evidentemente hay que exhortar a las personas a que tengan esta generosidad, grande ánimo y liberalidad, dice San Ignacio, en los ejercicios espirituales, que no son otro método de espiritualidad, sino que tienen una función diferente, son ejercicios para ordenar la vida, sobre todo en lo práctico. Aquí San Juan de la Cruz y Santa Teresa describen el crecimiento en la oración y el crecimiento en la totalidad de la vida espiritual. En este sentido, tenemos que decir que no se puede absolutizar el método de los ejercicios espirituales como si fuera un método absoluto de oración, porque entonces entorpecería el camino espiritual, o sea, haría que no se pudiese pasar adecuadamente de la meditación a la contemplación, en el sentido en que la explica San Juan de la Cruz. Y esta ha sido la raíz de grandes deformaciones en la espiritualidad moderna y consiguientemente en la teología, en la vida de la Iglesia moderna. Es decir, el hecho de que crecientemente la vida espiritual se la va racionalizando y esto después se expresa en la conducta, en la filosofía, en la cultura, etc. He citado al principio de este curso un autor muy importante, el padre Juan Arintero, dominico, que vivió entre el siglo XIX y el siglo XX, que escribió un libro sobre cómo se fue perdiendo la concepción verdadera de la vida espiritual, de la vida mística. Se denomina la verdadera mística tradicional. La verdadera mística tradicional, que es un libro interesante, recomendable para leer. Bueno, describe entonces cómo son los principiantes que sí, de alguna manera anticipan ya desde el inicio la perfección que van a tener después. Dice, estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar. Bueno, esto es muy notable. Hay personas que no quieren recibir ningún consejo, ¿no? Está bien que no se puede estar recibiendo consejos de todo el mundo. Eso sería inconveniente. Una persona terminaría por no tener una personalidad propia, incluso en el ámbito espiritual. Pero otra cosa es estar cerrado a todo tipo de consejos, sobre todo respecto de las personas que tienen autoridad espiritual, sobre todo los sacerdotes, ¿no? Esto es muy típico de la mentalidad moderna, del influjo de la filosofía moderna, del liberalismo, de la masonería. O sea, lo espiritual es algo íntimo y no tiene nada que ver con la vida externa, ¿no? Y con la transformación de la personalidad. Y por supuesto con la vida pública. Esa visión también la tienen algunas personas, muchas personas cristianas, ¿no? Detrás de la denuncia del clericalismo a veces se esconde esta soberbia espiritual. Entonces,
Y esto puede pasar no solo de modo colectivo, sino también de modo personal, individual. San Juan de la Cruz siempre subraya en sus obras que, sobre todo para llegar a la perfección en las etapas más elevadas de la vida espiritual, hace falta una paternidad espiritual, una guía espiritual, y por tanto consejos, porque la guía espiritual no se da al modo de los preceptos principalmente, sino de los consejos, justamente porque se trata de perfección. Al principio de la vida espiritual hace falta más bien una cierta autoridad, ¿no? Es decir, que las personas aprendan a obedecer, porque muchas personas tienen muchos desórdenes en la parte sensitiva y necesitan una disciplina, ¿no? Entonces, sí, hay paternidad espiritual, pero es más relativa porque no es tan profunda. La paternidad espiritual en el sentido más propio está después. Ahora, hay personas que tienen una vida espiritual más profunda y estas, que son las que estamos describiendo aquí, y estas la necesitan más también al principio para acertar y para crecer más. Ahora, en la práctica muchas veces sucede lo contrario, que las personas tienen padre espiritual y después lo dejan. O sea, tienen padre espiritual al principio, cuando son todavía principiantes, y después cuando tienen que crecer lo dejan. Pero veamos todavía la descripción de estos que tienen, sí, incluso al principio, mucha vida espiritual. Estos con mucha tranquilidad y humildad tienen gran deseo que les enseñe cualquiera que los pueda aprovechar. Harto contraria cosa de la que tienen los que habemos dicho arriba, que lo querrían ellos enseñarlo todo. Y aun cuando parece les enseñan algo, ellos mismos toman la palabra de la boca como que ya se lo saben. Pero estos, estando muy lejos de querer ser maestros de nadie, están muy prontos de caminar y echar por otro camino del cual llevan si se lo mandaren, porque nunca piensan que aciertan en nada. Es decir, esta humildad les hace pensar más bien que están equivocados, o que van incluso por mal camino, o que no van a crecer en la vida espiritual. Esto puede tener un aspecto positivo, o sea, puede ser en algunas etapas iniciales, puede ser una manifestación de verdadera humildad y de que el camino es bueno. Pero vamos a ir a analizar otros defectos que tienen los principiantes. La avaricia espiritual en el capítulo 3 del libro primero. Dice que este vicio es muy común porque estas personas se quieren apropiar de los bienes espirituales, los que están al principio. Tienen muchos de estos principiantes también a veces mucha avaricia espiritual, porque apenas los verán contentos en el espíritu que Dios les da. Andan muy desconsolados y quejosos porque no hallan el consuelo que querrían en las cosas espirituales. Muchos no se acaban de hartar de oír consejos y aprender preceptos espirituales y tener y leer muchos libros que traten de eso, y báseles más en esto el tiempo que en obrar la mortificación y perfección de la pobreza interior de espíritu que deben. Y también describe el estado de algunos principiantes que tienen menos elaboración intelectual, que van más por el lado sensible, como sucede a veces en ambientes más populares. Por eso dice, porque a más de esto se cargan de imágenes y rosarios, y a veces bien curiosos y vistos, ahora dejan unos, ya toman otros.
Ahora truecan, ahora destruecan, ya los quieren de esta manera, ya de otra, aficionándose más a esta cruz que a aquella por ser más curiosa, y veréis a otros arreados de Agnus Dei y reliquias y nóminas como los niños de Dijes, en lo cual yo condeno la propiedad de corazón y el hacimiento que tienen al modo multitud y curiosidades de estas cosas, por cuanto es muy contra la pobreza de espíritu que solo mira en la sustancia de la devoción, aprovechándose solo de aquello que basta para ella y cansándose de otra multiplicidad y de la curiosidad de ella. Pues que la verdadera devoción ha de salir del corazón solo en la verdad y sustancia de lo que representan las cosas espirituales, y todo lo demás es hacimiento y propiedad de imperfección, que para pasar a alguna manera de perfección es necesario que se acabe el tal apetito. Bueno, aquí describe entonces el estado de algunas personas que son más elaboradas intelectualmente y espiritualmente, y el estado de otras que son más sensibles, ¿no? Entonces hay más poco intelectuales. Y depende de los ambientes en los cuales se muevan, porque esto está combinado con el defecto anterior, que es la soberbia. Entonces hay personas que van probando distintas espiritualidades en el sentido moderno del término, no en el sentido esencial. En el sentido esencial la espiritualidad es una sola, pero en el sentido más superficial hay muchas espiritualidades. Entonces hay personas que van cambiando de espiritualidad. Y hay personas también, que a veces son las mismas y muchas veces no lo son, que se van aficionando a fenómenos más exteriores, a modos de devoción sensible, incluso a cosas, a imágenes, por supuesto, y a veces también a apariciones sobrenaturales, como se dirá después, ¿no? A fenómenos extraordinarios. Entonces, este tipo de personas tiene que purificarse de estos defectos y tiene que primero reconocer que son defectos. Ahora, esto es más difícil en cuanto son defectos más espirituales, porque se refieren a cosas sagradas, a cosas religiosas. Entonces, estas personas a veces tienen más dificultad para reconocer que se trata efectivamente de defectos. Pero de estas imperfecciones tampoco, como de las demás, no se puede el alma purificar cumplidamente hasta que Dios la ponga en la pasiva purgación de aquella oscura noche que luego diremos. Mas conviene al alma, en cuanto pudiere procurar de su parte hacer por perfeccionarse, porque merezca que Dios la ponga en aquella divina cura, donde sana el alma de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse. Porque por más que el alma se ayude, no puede ella activamente purificarse, de manera que esté dispuesta en la menor parte para la divina unión de perfección de amor, si Dios no toma la mano y la purga en aquel fuego oscuro para ella, como y de la manera que habemos de decir. Esto es muy importante, es un principio general que regula la evolución espiritual. No se pueden purificar los defectos si Dios no actúa. O sea, por medio de ejercicios espirituales, de actos voluntarios, no se pueden eliminar todos los defectos. Más aún, a veces se pueden intensificar. Porque no se va a la raíz. Por ejemplo, se pueden eliminar algunos defectos, pero no la raíz, que es la soberbia.
Entonces, es necesario que actúe la gracia de Dios. O sea, el alma tiene que hacer lo que puede, por supuesto, no tiene que convertirse en perezosa, en asidiosa, en abandonada, en deprimida, pero la cura fundamental la hace Dios. Conviene al alma, en cuanto pudiere procurar de su parte hacer por perfeccionarse, porque menezca que Dios la ponga en aquella divina cura donde sana el alma de todo lo que ella no alcanzaba a remediarse. Aquí hay que notar las metáforas médicas que Santo Tomás también usa en la Suma de Teología, en la cuestión 109 que cité. O sea, el alma, dice él, ahí habla del pecado mortal, principalmente el alma que está en pecado mortal está enferma, más aún está en cierta manera muerta y puede realizar algunos movimientos imperfectos solamente. Puede realizar algunos movimientos imperfectos, pero no puede realizar todos los actos propios del hombre sano. Aquí es algo parecido, pero más sutil, porque estamos dentro de la vida espiritual, no hay pecados mortales, porque si no, no hay vida espiritual y no hay estado de principiantes. Entonces, aquí también hay que hacer una curación, que es una curación psíquica en sentido estricto. Porque estos fenómenos atañen a la vida psíquica, no solo en su raíz inteligente y voluntaria, sino también en los sentidos, en la imaginación, en lo que en general se denomina vida interior, y en la vida afectiva. Y en general es aquello de lo cual tratan los psicólogos. Por supuesto que los psicólogos, si no conocen la diferencia entre las personas que tienen un camino espiritual y dentro de las etapas de la vida espiritual y las que no lo tienen, en general podrán hacer daño, sobre todo a las personas que tienen vida espiritual. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta ahora. Padre, yo sí. Sí, Cristina, sí. A ver, no sé si entendí bien, pero todo el proceso del alma sucede lo mismo comunitariamente, es decir, va a pasar por una purificación, por una noche, Claro. y se logra vivir esa unión divina comunitariamente. Bueno, es que eso depende no solamente de cada persona, sino que depende también de los demás miembros de la comunidad y sobre todo depende de los superiores, ¿no? O sea, de los que guían la comunidad. Y en general en la iglesia depende de los sacerdotes y depende de los obispos también, porque justamente esa es una de sus funciones principales, no es solamente celebrar los sacramentos, es guiar la vida espiritual, ¿no? Porque eso depende más de la gracia que de la función sacramental, y la gracia es dada en el sacramento del orden, ¿no? Ahora, mientras que en el carácter no se puede crecer, en la gracia sí se puede crecer. Lo cual indirectamente hace que el carácter se utilice de una manera más eficaz, ¿no? Pero sí, es muy interesante reflexionar acerca de las dimensiones comunitarias de estos procesos, que son analógicas, porque en una comunidad no necesariamente todos están en la misma etapa espiritual. Más aún, es necesario que no estén. Por ejemplo, en una comunidad monástica, algunos recién entran, están al principio y otros están al final. Entonces, es claro que no todos pueden estar en la misma situación espiritual, pero lo que sí tiene que haber es una armonía en el proceso general.
que debe ser guiada por el que tiene a su cargo la comunidad, ¿no? Por lo menos favorecida. Eso, por supuesto, no puede reemplazar la evolución propia de cada uno. A veces la puede entorpecer y a veces la puede facilitar, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Pablo. Buenas tardes. Sí, también sucede que en este proceso hay mucha gente que utiliza la sanación interior a través del sacramento de la reconciliación, ¿no? Hay mucha gente repite el pecado y repite el sacramento, ¿no? Entonces ese es también un problema que no les hace participar de la gracia, pensando, pero ellos que participan de la gracia por obtener la gracia del perdón en el sacramento de la reconciliación. Bueno, ahí es un problema precedente, o sea, es el problema de personas que van del pecado mortal a la gracia, supuestamente, de modo alternativo, o sea, van y vienen permanentemente. Siempre es mejor eso que nada, por supuesto, pero también hay que entender que esto puede ser fruto de una concepción deficiente, de una concepción espiritual deficiente y de una falta de formación de esas personas. Por supuesto, también puede depender de su propia voluntad débil, ¿no? Porque el pecado lo hace cada uno. Pero sí, es un problema serio y es un problema muy común hoy. Ahora, de lo que estamos hablando aquí es más bien de los defectos que tienen los que permanentemente tienen vida espiritual, ¿no? Ahora, estos que tienen vida espiritual, si no crecen en la vida espiritual, muchas veces también caen en los pecados mortales. Y entonces pierden toda la vida espiritual y tienen que comenzar de nuevo. A veces están facilitados por lo anterior en ese comienzo nuevo, o a veces están entorpecidos, ¿no? Santo Tomás explica que el que se confiesa a veces recupera la gracia en el mismo nivel que la tenía antes, a veces en un nivel inferior y a veces en un nivel superior, ¿no? Como en el caso analógicamente de la Magdalena, ¿no? Que le fueron remitidos sus muchos pecados porque amó mucho. Eso depende de cómo actúa la gracia y de cómo cada uno se prepara para eso y de cómo cada uno la recibe, ¿no? No sé si tienen... Juan, ¿hay una pregunta? Sí, padre. Me llama la atención cuando habla en el libro de cómo muchas veces dice, también algunos de estos tienen un poco de sus faltas y otras veces se entristecen demasiado de verse caer en ellas pensando ya que habían de ser santos. Sí. Y me llama la atención en el contexto de todo lo que ha explicado, que evidentemente en este proceso de santificación del alma hay un factor importante y es el compromiso. Sí. El que la persona se comprometa, el comprometer el alma en esa búsqueda insaciable de Dios. Claro. Pero me llamaba la atención en cuanto que hoy por hoy es muy difícil ver el compromiso. Anteriormente el padre hablaba del sacramento de la confesión y pues que son cosas indispensables para esta perseverancia y este crecimiento, el compromiso. A veces, muchas veces uno se da cuenta que las personas desisten
independientemente del grado en el que se encuentren en esa búsqueda espiritual, porque hace falta compromiso. Sí, compromiso quiere decir un acto fuerte de la voluntad y un acto perseverante, ¿no? Entonces, evidentemente esto requiere una formación adecuada del conjunto de una comunidad, del pueblo y de la iglesia entera, ¿no? O sea, no un solo pastor que está en un momento, en una situación, no puede reformar todo lo que hicieron los anteriores, o lo que hace una comunidad más amplia, o lo que sucede en el conjunto de la iglesia, porque hay defectos que también están en toda la iglesia, ¿no? En distintas épocas. Entonces, es muy importante que la acción evangelizadora no solo esté restringida a una comunidad, sino que también tenga un contexto mucho más amplio, ¿no? Que haya muchas personas que se preocupen del bien común. El Concilio Vaticano II dice que todos los sacerdotes, los presbíteros, tienen que tener en vista el bien común de toda la iglesia, no solamente de sus comunidades o de sus diócesis, ¿no? A ver, Cristina, hay una mano. Padre, la tranquilidad y la humildad que usted hablaba en ese proceso de crecimiento, ¿sería el signo de que no es una neurosis en la persona? ¿Alguno de los signos? Algunos de los signos, pero al principio neurosis en general hay siempre. Entonces, el hecho de que haya episodios de confusión o de alteración no siempre quiere decir que el camino espiritual es más imperfecto. A veces puede querer decir lo contrario, o sea que es más perfecto, o sea que se manifiesta más una vida que realmente hay, ¿no? Porque no hay que confundir esta humildad con la pasividad. Hay gente que es muy pasiva, ¿no? Es muy pasiva porque es cómoda, porque es tranquila, porque no tiene energía, ¿no? Eso no es perfección, claramente, ¿no? Entonces, ahora, si esta alteración, esta confusión es voluntaria, ahí sí hay un problema, ¿no? Y a veces hay personas que alteran mucho las comunidades y hay que separarlas de las comunidades, ¿no? Ya San Pablo lo decía esto, ¿no? No sé si respondo a la pregunta. Bueno, a ver, Manuel. Padre, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy buenas noches. Hasta el punto que he entendido, cuando se hablaba sobre la noche del sentido, podía ver que es el momento en que el alma deja de encontrar sentido en lo humano y en lo sensible o lo divino. Sí. Y se hablaba también de los defectos de los principiantes, y puedo relacionar con esto, que son esos apegos y errores que deben purificarse para poder entrar en una verdadera unión con lo divino, con Dios, ¿cierto? Pero también se hablaba de una soberbia. ¿Ello se podría relacionar con el orgullo disfrazado de fervor? Sí, claro. Digamos, me puede mostrar, decir, soy fervoroso en todo lo que hago, pero mi corazón está lejos de ese fervor que puedo prescindir. Sí, es claro que se trata de eso, ¿no? Orgullo, soberbia, que es lo mismo. Entonces, con motivo de acciones espirituales, o sagradas, o religiosas, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo se haría para poder distinguir eso que hay en la vida de uno? Bueno, si hay una humildad fundamental, si hay capacidad para acoger consejos,
Y si hay sobre todo una capacidad de transformación, o si la persona es muy esquemática, se queda siempre con sus ideas fijas, ¿no? Gracias, Padre. Bueno, muy bien, entonces nos veremos el próximo miércoles, espero que me funcione.